Profe, está silenciado. Y yo leyendo y leyendo, todo emocionado. Era para ver si estaban poniendo atención, dijo. En una compañía que fabrica, entonces lo del Excel no lo oyeron. Este ejercicio viene acompañado de un Excel, está en la página de la escuela, yo lo descargué y está en el Drive. En una compañía que fabrica el polímetro PVC, PVC, cloruro de polivinilo, se realiza un estudio R&R para calcular el proceso de medición del tamaño de partícula, que es una propiedad crítica de la resina para hacer este polímero, resina plástica. Las especificaciones inferior y superior son especificación inferior 25 y superior de 40 respectivamente, por lo que el rango de especificación o tolerancia para la partícula es igual a 15. Es el mismo ejercicio que está en el libro. Ese ejercicio está en la página 270. Justo antes del embarque se obtiene de los vagones del ferrocarril 10 muestras de resina de PVC. Cada muestra de resina se mide 2 veces por cada operador y los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla o en la tabla siguiente. Ahí está la tabla. Nos habla de números de vagón, son 10 vagones. Nos habla de 3 operadores, lo que habíamos comentado ahora, ¿verdad? Un R&R ocupa 2 o más. En este caso tenemos 3 y nos habla de 2 lotes por operario o por operador. Luego nos dicen, estime la repetibilidad y reproducibilidad del instrumento de medición, estime la desviación estándar, con base en lo anterior, si la medición que se obtiene para una parte es de 46, estime, bueno, nos da una serie de desarrollos que tenemos que hacer. Muy bien, en el libro, ese ejercicio está resuelto inicialmente con una hoja, un formato tipo hoja de cálculo de Excel. Vienen las fórmulas, como quien dicen, para hacer a pie, pero luego más adelante vienen unas imágenes y unos desarrollos que ya sí fueron hechos con el software de Minitab, especialmente la parte donde vienen los resultados gráficos de ese ejercicio. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer en Excel, lo vamos a hacer en Minitab. Primero, el archivo que se llama sesión 7, ahí ustedes lo tienen, yo lo tengo por aquí abierto. Es este. Sesión 7, medir, y ahí viene un par de ejercicios. Vienen 2 ejercicios que es de una parte de repaso del curso de métodos cuantitativos 2. Pero con este ejercicio voy a aprovechar para mostrarles cómo hacer un análisis de capacidad completo en Minitab. Y ahorita les explico. Y que ya ustedes han vivido esto, ¿verdad? De hacer todo esto a pie. Eso es parte como del repaso que viene por ahí. Ahorita lo que necesitamos son estos datos. Lo primero, pasar los datos a 3 columnas para poder copiar a Minitab. Ya el Excel lo tiene así, ¿verdad? Que ustedes lo ven. Parte, operario, y se agarró cada uno de los datos, estos 10, y se pusieron aquí 10, luego estos otros 10, y ahí se pusieron, y así sucesivamente. Nada más tener cuidado que dice parte 1, operario A, ok, entonces es este primero y luego este otro. Parte 2, operario A, y así como tal. Hay que tener cuidado en Minitab también permite más o menos que uno pueda tenerlo por sus grupos y demás, pero hay que decírselo. Generalmente, la práctica de tener toda una columna es adecuada como para alinear datos y demás, pero en algunos ejercicios Minitab perfectamente pueden estar separados. Bueno, y yo después les muestro un ejemplo. Ok. Luego nos dice por acá, ahí están todos los datos en 2 imágenes. Copiamos esos datos en el software de Minitab. Voy a jalar esto para acá para poderlo ir viendo. En la presentación está paso por paso donde hay que hacerle clic, pantallazos y demás. Quiere decir que si uno quiere repetir, bueno, puede ver el video de la clase,
pero igual con la presentación uno realmente podría llegar al mismo resultado. Vamos a copiar todos estos datos y se los vamos a pegar en Minitab en cualquier lugar. A veces es una buena práctica ir en orden, como en columna 1. Yo generalmente copio como al centro pensando en que como estoy proyectando para que haya una visualización, pero ¿dónde los pegan? Donde ustedes gusten. Ahí está una columna de parte, una columna de operador, Minitab. Cuando las columnas tienen letras, no valores de variable, pone -T. Y una columna de medición. Y todos están con un decimal. Entonces vamos a hacer el análisis. Para ello nos vamos a ir a la pestaña de estadísticas, herramientas de calidad y nos vamos a ir a estudio del sistema de medición. Ahí tenemos diferentes opciones. Vamos a utilizar la opción que ya les había comentado, que es el estudio R&R del sistema de medición cruzado. Dice evaluar la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte en el estudio. Damos clic ahí. Si ya lo he dicho varias veces, si en Minitab, si hay algo que el software Minitab tiene es la base de ayuda de Minitab. En la parte de ayuda de Minitab hay ejemplos, hay resultados claves. Yo paso ahí metido. Así es como he aprendido el 99% de lo que sé de Minitab, metido ahí en la parte de ayuda. Siempre es bueno estar revisando y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a darle clic aquí donde dice información del sistema de medición. Minitab nos permite colocar información clave del experimento. Nombre del sistema de medición. Bueno, podemos ponerle polímero PVC. Fecha de estudio, entonces le decimos que lo estamos haciendo hoy, 26 de septiembre, 27 de septiembre. Notificado por la persona que lo está haciendo, ahí voy a poner mis iniciales. Tolerancia del sistema de medición, eso nos lo estaba dando el enunciado. El enunciado decía que la tolerancia, la especificación o tolerancia para la partícula es igual a 15. Entonces le tenemos que decir que tenemos 15 misceláneos por si quisiéramos ponerle una nota adicional. En este caso no tenemos. Luego nos vamos a ir a opciones y ahí hay una serie de elementos. Vea que Minitab pone por default variación del estudio, nos pone 6. 6 desviaciones estándares. Eso lo vamos a dejar así. Luego nos dice tolerancia del proceso. Ingresar por lo menos un límite de especificación. En este caso tenemos los dos. Él nos lo da el enunciado. Tenemos el inferior y el superior. El inferior era de 25 y el superior es de 40. Término desviación estándar histórica, eso no lo tenemos, lo dejamos en blanco. Para retirar términos de interacción de un 5%, eso es un alfa de un 5% para un estudio con un 95%, lo vamos a dejar inicialmente así. Este check se lo podemos quitar y nada más, lo demás quedaría en blanco, le vamos a aceptar. Ahora ya tenemos esos datos. Vea que Minitab para este método permite hacer a través de ANOVA o XBarra. ¿Ok? Vamos a dejarlo como análisis ANOVA inicialmente. Número de parte. Hay una columna que se llama parte. Ahí están los diferentes valores. Operadores. Hay una columna que se llama operador, en el cual tenemos el operador A, el operador B y el operador C.
que también podríamos haberle puesto nombres, porque es un valor de letras. Y datos de medición, ahí le damos la parte de medición y le damos aceptar. ¿Puede poner otra vez el cuadro de información? Sí, voy porque en lo que me dijo apreté el gatillo. Este de acá. Sí, es que no. ¿Qué es lo que dicen? Notificado por. Ah, yo le puse mis iniciales. Ah, Ahí usted espera. le pone su nombre. Usted le pone GB si quisiera ponerle sus iniciales o le puede poner el nombre. Entonces yo le puse José Mauricio Alcázar Román, iniciales. Sí. Eso es opcional. Realmente lo llené porque de verdad. Pero bueno, es importante porque estamos haciendo, vea que aquí me sale la información como una plantilla primera, ¿verdad? R y R del sistema de medición. Entonces me dice los datos que ya le puse, la fecha, las iniciales, la tolerancia que el enunciado me daba. Tabla NOVA de los factores con interacción. Bueno, hay una serie de información, gráficas y demás de este ejercicio. Acá no me dice mucho, pero entonces me vuelvo por acá. Yo lo que hice fue que le agregué circulitos y algunas cosas claves en función de lo que hay que desarrollar e interpretar. Entonces, por ejemplo, dice, la tabla NOVA, esta información yo se la agregué, la tabla NOVA de dos factores incluye términos para la parte, el operador y la interacción parte-operador. Parte, operador y la interacción parte-operador. Nos vamos a enfocar ahorita, ahí hay algunas cosas, grados de libertad, mínimos cuadrados, feature, valor de P. Nos vamos a enfocar ahorita en el p-value, ¿verdad? P-value o valor de probabilidad como tal para saber si es representativo o no. Entonces dice, si el p-value o valor de P de la interacción es mayor o menor a 0.05, en otras palabras, si el p-value es mayor a un 5%, Minitab omite la interacción del modelo completo porque no es significativa. ¿Por qué nos dice un 5%? Porque recuerden que cuando yo le di como opciones y algo por ahí, estábamos trabajando con un 0,05. O sea, estamos trabajando con un nivel del 95%. Si yo le hubiera colocado 0,01, estaríamos trabajando con un 99% y así, pero en este caso, generalmente se trabaja, ¿verdad? Con una representación del 95, entonces estamos hablando de un 5%. En este ejemplo, el valor de P o el p-value es de 0.974 para parte por operador. Así que Minitab genera una segunda tabla NOVA de dos factores que omite esa interacción. Estas diferentes letras, ahí está GL, grado de libertad, SC, sumas secuenciales, a veces las pongo porque a veces yo no me acuerdo el nombre completo de todas. Ahí ustedes la tienen. ¿Cuál es la segunda tabla que nos genera? Esta que está acá. Entonces dicen, utilice los componentes de varianza, esta tabla. ¿Por qué? Porque en esta otra, de la tabla NOVA, de dos factores sin interacción, es muy similar a la anterior, pero todos los p-value de ahí son muy bajos. Entonces, nos tenemos que ir a componentes de la variación. Utilice los componentes de la varianza, perdón, para comparar la variación de cada fuente de error de medición con la variación total. La variación total es el 100% de la suma del porcentaje de contribución. En estos resultados, la columna porcentaje de contribución de la tabla R&R del sistema de medición muestra que la variación entre las partes es de un 94.43%.
es altísimo. Este valor es mucho mayor que el R&R total del sistema de medición. Por lo tanto, gran parte, me brinqué aquí. El R&R total del sistema de medición equivale al 25,48 de la variación del estudio. El porcentaje de contribución del R&R total del sistema podría ser aceptable dependiendo de la aplicación. Podría ser aceptable en función de que el porcentaje de parte a parte es muy alto y tenemos un valor intermedio. Aquí hay otro elemento importante. Ya le doy ahí la palabra a Juan. Número de categorías distintas. Hay una tabla que se utiliza que no la explica pero yo le agregué información. El manual de análisis del sistema de medición publicado por la Automobile Industry Action Group sugiere que 5 o más categorías indican un sistema de medición aceptable. 5 o más. Él está en el límite. 5 o más. Por eso es que estamos definiendo que el sistema es aceptable en función también de este valor. Pero ya lo habíamos visto porque en el R&R total nos está dando un valor que es una cuarta parte, lo cual justifica que haya cierta accesibilidad. Si fuera un valor todavía más pequeño, lo perdemos y no podríamos establecer. Tal vez ahorita con las gráficas podemos entender un poco más en la parte descriptiva. Pero si hay de una leve, ¿verdad? El operador A tiene algunos valores levemente más por encima que el operador C, pero prácticamente las tres cajas las vemos iguales. Los niveles de dispersión, ¿dónde está la mayor dispersión? En este cuartil de valor de caja. Pero la característica se está dando como que en los tres. Algunas notas que le agregué claves de interpretación. En la gráfica componentes de la variación, la primera, el porcentaje de contribución de entre las partes es mayor que el del R&R total del sistema de medición. Por lo tanto, gran parte de la variación se debe a la diferencia entre las partes. ¿Ok? Entre las partes, que está en función de entre los datos del polímero que se está evaluando, o el tamaño de las partículas. En la gráfica X barra, por operador, la mayoría de los puntos se encuentran fuera de los límites de control. Ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, gran parte de la variación se debe a la diferencia entre las partes. Me está diciendo lo mismo. Ya lo sabía porque está acá visualizado. El problema no es, aquí ya que descartamos, el problema no está en el operario. Y no está en el sistema de medición. En la gráfica por parte muestra que las diferencias entre las partes son grandes. La diferencia está en función de algunos valores que están como más arriba, otros están más abajo, aquí vuelve a subir, aquí vuelve a bajar. Hay grandes diferencias. En la gráfica por operador, el boxplot, las diferencias entre los operadores son más pequeñas que las diferencias entre las partes, pero son significativas. Las mediciones del operador C son ligeramente más bajas que las mediciones de los otros operadores. Ligeramente más bajas. Ligeramente. Pero los tres operadores están muy similares entre sí. Están muy a nivel de empate. Esta gráfica de líneas y puntos, esta también es clave. La interacción parte por operador. El R&R nos está analizando o intentando descifrar tres cosas. El problema está en la parte. El problema está en el operador o el problema está en la interacción parte por operador. Ya dijimos que el operador no.
el boxplot nos está mostrando que aunque no son exactos, están muy similares. En la medición por parte y en la gráfica de X barra ya nos dimos cuenta que el asunto está en las partes. Y cuando vemos el análisis parte por operador de esta gráfica de líneas, vemos que aunque sí tenemos variaciones con valores altos y valores bajos, que ya lo habíamos descifrado acá, podemos ver que prácticamente las tres líneas están juntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no es el operador, porque ya lo habíamos descartado, quiere decir que a lo largo de las líneas, los operadores entre las partes se están comportando prácticamente similares. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? En las piezas, en las partes, o en este caso se llama el tamaño de la, es que nos habla de una partícula, en el tamaño de la partícula del polímero, que es lo que nos está midiendo. Hay detalles que no dice, no dice con qué instrumento, se mide 2 veces por cada operador los datos, sí, hay unas cosas que no me dicen más allá como para interpretar más. Hay un instrumento de medición, no sé cuál es, no lo dicen. Y lo que sí me dice es que está evaluando a una condición crítica que se llama tamaño de partícula de unas piezas de plástico, de polímeros, de PVC. El operador está trabajando bien. El problema está en función de las diferentes partes. Eso es lo que me estoy dando cuenta con los diferentes análisis como tal. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Variación. Ok. Como el mismo ejercicio. Ajá. Vamos a ver, opciones de ANOVA. En el mismo ejercicio, para ver esto aquí, que esto es como el forro para acordarme. Volvemos a estadísticas, herramientas de calidad, estudio, R&R del sistema de medición cruzado. Ahí vamos a opciones. Mostrar probabilidades de clasificación errada y dibujar gráficas separadas, una por página. Bueno, eso no me da, vamos a llegar como a lo mismo. Y básicamente, bueno, está bonito, porque básicamente las gráficas ya no están como en el anterior, como que están todas juntas y muy pequeñitas, y si uno quisiera, hubiera llegado aquí primero de una sola vez. Si uno quisiera verlas adecuadamente por tamaño, pues ahí están con un mayor tamaño como tal. Vamos a verlas todas en grande. De hecho, yo aquí le puedo dar clic derecho, etiqueta de datos. Esto está en función de lo que está analizando, los componentes de la variación. ¿Qué me está diciendo esta gráfica? De los diferentes componentes que otorgan variación, el RLR del sistema de medición me da una variación. En este caso está pequeña. La repetibilidad me da una variación. La reproducibilidad me da una... Y el parte a parte, el cambio entre partes, es lo que me está dando la mayor variación de todas. ¿Hay variación en todas? Sí, pero en las tres primeras es baja. Anda por menos del 25%. Esto está en porcentajes. Pero en el parte a parte es altísima. Casi todas andan por encima del 90%. Hasta hay unas que se pasan, pero eso es un elemento meramente numérico en función del análisis. La gráfica aquí podemos ver las gráficas de una en una y con mejor tamaño. El problema, la gráfica de rangos, aquí me lo muestra por operador, la división. El operador A tiene la menor variación de rango, el operador C tiene la mayor variación de rangos, pero aún así ya el R&R descartó que sea un tema de variación debido al operario o operador.
Mientras que en la gráfica X barra, en la gráfica de medias, entre la B y C, los comportamientos en las tres, tenemos elementos por fuera de los límites tanto superior como inferior. O sea, tenemos tremendas variabilidades por las partes entre los operarios. Esta es la gráfica que ahora yo les mostraba. La medición por parte a la hora de medir. Cada uno de estas bolitas grises es un valor de medición. Cada uno de 10 diferentes partes y cada una tiene diferentes puntos de medición. Y el centro, lo que me está diciendo es la media. En algunos tenemos un poco más de dispersión entre los valores con respecto a la media. Y bueno, y casi esta todavía estaba muy bien en este pedacito, pero aquí hay un valor extremo. Esta es como la más bajita entre los valores de este punto. Este también está un poco baja. Las demás muestran tremenda dispersión. Lo que sí se nota es que hay mucha diferencia y mucha caída, ¿verdad? Aquí hay una caída, aquí más o menos se mantiene, aquí hay una tremenda subida, vuelve a caer. La medición por parte tiene altas fluctuaciones. El boxplot, ya viéndolo más en grande, caja y alambres, muy parecido los tres. El operador C levemente por debajo, ya lo habíamos dicho. El operador A levemente por encima, pero está muy, muy parecido. ¿Dónde se está encontrando la mayor dispersión de las medidas entre las partes? En el tercer cuartil. Y eso es una característica clásica de la simetría positiva. La separación entre la media y la mediana es una característica clásica de asimetría, ¿verdad? O sea, yo dibujara esto, me quedaría una cosa como así, de cada una. Y aquí estaría más o menos el boxplot. Una cosa así. Si yo lo quisiera ver entre curva y boxplot como tal. Y esta gráfica de líneas, que también es una gráfica clave, porque nos dicen que a la hora de medir, otra vez en contexto, tengo 3 personas que están midiendo piezas en las cuales la medición entre las 3 es muy similar. Entonces, el problema no es las personas en sí, el problema está en las piezas, que tengo piezas con valores críticos o tamaño de partículas grandes, tamaños de partículas bajas, vuelve a subir, o sea, hay mucha diferencia entre los tamaños de partícula, pero podemos ver que a la hora de que ellos miden, los 3 operadores prácticamente midieron igual. Aquí de pronto algunas se nos separan un poquito, pero van muy alineadas entre sí. Las 3 curvas me están mostrando el mismo camino. El problema es cuando hay separación, pero el problema no. Lo que me estaría diciendo el R&R, si yo tengo separación, digamos que el operador A, que es el azul, me mide por acá y luego mide por acá y una cosa muy separada, entonces no solo es un tema de variabilidad entre las partes, sino que también tengo un tema con en el operador A, si fuese el caso. Pero no es el caso. Los 3 nos están midiendo un proceso con una alta variabilidad, pero nos están midiendo muy similares. Vuelvo al PowerPoint. En la gráfica de interacción operador por parte, las líneas están aproximadamente paralelas y el valor de P, bueno, ahí no lo dice, pero de la interacción operador por parte que se encuentra en la tabla es de 0.974. Estos resultados indican que no existe una interacción significativa entre cada parte y operador. O sea, el tema de la variabilidad se descarta que sea por una combinación entre gran variación entre las partes y gran variación entre las mediciones de los operadores. En este caso, no. Únicamente el R&R me está diciendo que tengo alta variación
entre las partes, los operarios me están midiendo prácticamente igual. El boxplot, ahí ya más o menos ya lo expliqué. El de los puntos. Gráficas de control. Eso ya lo hice, ¿verdad? Como ahí están los pantallazos, igual ya lo hicimos. Y esto es lo que les decía ahora en función del criterio de aceptación. Hay una tabla. Esta que está acá es del libro, página 271. Esta es muy similar. Los criterios de aceptación están en función de qué tal está el proceso. Son tablas preestablecidas. Usemos la del libro. Dicen, criterio de aceptación. Arriba del 30% es inaceptable y debe ser corregido. De 20 a 30% marginalmente, levemente aceptable. De 10 a 20% bueno, aceptable, y abajo del 10% excelente el proceso. El primer gráfico determina el resultado del estudio. El porcentaje de la variación del sistema es del 23,59. Ahora lo habíamos visto ese porcentaje en Minitab. Para borrarlos, lo estoy rayando. 23,59 lo habíamos establecido. Aquí. El gauge R&R total, 23,59. Y entonces lo que nos dice en función de esa tabla es que se ubica entonces acá, marginalmente aceptable. En esta otra, lo estaríamos ubicando acá, de 10 a 30, marginal. O sea, no está bien, no está tan mal, está como regular. O sea, tenemos que afinar, tenemos que mejorar definitivamente. Ahí ya lo mostré, dónde es que se ubicaba. Y ok, eso es en función del R&R. Minitab también cuenta con un análisis que se conoce como linealidad. En la cátedra nos pusieron el desarrollo, que es esto que ustedes ven acá, pero no nos ponen como un ejercicio. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio yo lo encontré. Y el ejercicio está en aquí, esto que ustedes ven acá. De hecho, lo tengo yo por aquí abierto. Si ustedes le dan copiar a eso y lo jalan, aquí está el estudio o el ejemplo de linealidad. Viene del asistente de ayuda de Minitab, del soporte, y ahí viene el ejercicio desarrollado. Y este es el contexto, es que no nos lo dijeron y nada más nos lo tiran. Yo les di la dirección para que ustedes lo tengan ahí, que está aquí abajo. Pero ¿qué es la linealidad? La linealidad es la diferencia entre los valores de sesgo a través de todo el rango de operación de un instrumento de medición. Es muy útil ya que se comparan las mediciones contra un patrón. Importante, este ejercicio ya no tiene que ver con el ejercicio anterior. Es algo que tiene Minitab, pero con un ejercicio diferente. Además, yo le agregué, la linealidad evalúa la diferencia en el sesgo promedio en todo el rango esperado de operación del sistema de medición. La linealidad indica si el sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los tamaños de objeto que se miden. Vea qué interesante eso, estoy midiendo con la misma exactitud. Porcentaje de linealidad. El porcentaje de linealidad es la linealidad expresada como un porcentaje de la variación general del proceso. La fórmula es igual a linealidad entre la variación del proceso por 100. El porcentaje de linealidad me ayuda a determinar el comportamiento del sesgo en función de toda la medición. Ahora sí, teniendo claro ese elemento, aquí viene cómo construir un ejemplo con Minitab. ¿Cuál es el ejemplo? Este que viene acá.
que yo les estoy pegando el link. Ejemplo, estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. Un ingeniero desea evaluar la linealidad y el sesgo de un sistema de medición que se utiliza para medir diámetros internos de rodamiento. Los rodamientos son las piezas de balines. El ingeniero selecciona 5 partes que representan el rango esperado de mediciones. Cada parte se midió utilizando inspección total para determinar su medición de referencia y luego un operador midió cada parte de forma aleatoria 12 veces. El ingeniero realizó previamente un estudio R y R cruzado del sistema de medición utilizando el método ANOVA y determinó que la variación total del estudio es 16 puntos y resto. Abra los datos, ahí hay que abrir diámetros de rodamiento y a partir de ahí hacer lo que el ejercicio me está haciendo acá. Solo que aquí lo hacen, pero no nos dan contexto. Y es llegar a esto, básicamente. Y ahí yo les agregué notas para entender el tema de la linealidad. Notas en función del análisis que se está haciendo y algunos elementos adicionales. Normalmente se utiliza el p-value para identificar si la prueba es satisfactoria o no. Minitab, el p-value es clave para todos los análisis prácticos. No voy a decir que todos, porque hay cosas que no tienen p-value, pero los análisis muestrales, donde hay valor de probabilidad, valor de p o p-value, Minitab lo utiliza. Lo único que necesitamos saber es qué es lo que significa. Porque a veces menos de tanto es lo bueno o más de tanto es lo bueno. A veces usamos un 5% porque estamos usando con un 95%. A veces puede cambiar. Eso siempre hay que tenerlo claro. Y teniendo eso claro es ver qué nos dice el p-value como tal. En ese ejercicio, al final lo que se llega es esta imagen. De hecho, yo lo corrí, ahí está, con los datos. Y lo que nos dice es, a través de la gráfica, si hay una linealidad en el sistema de medición. Vamos a ver aquí que le puse yo. El ingeniero selecciona, ahí está el ejercicio. Aquí, eso ya lo leí. El porcentaje de linealidad, valor absoluto de la pendiente por 100 es 13,2. Lo que indica que la linealidad del sistema de medición explica el 13% de la variación general del proceso. Está abajo. El valor P de la pendiente es 0. El valor P de la pendiente es 0. Lo que indica que la pendiente es significativa y que existe linealidad en el sistema de medición. Puesto que la linealidad es significativa, el ingeniero debe utilizar los valores individuales de sesgo y no el valor promedio de sesgo general. Los valores individuales de sesgo varían de 0.2 a 3.7. De 0.2 a 3.7. Mientras que sus valores P o p-value varían de 0 a 0.688. Los valores de referencia 2, 8 y 10, 2, 8 y 10 presentan sesgo. Son los valores que están más bajos, ¿verdad? Estos p-value que están por debajo del 0,05, mientras que el 4 y 6 están por encima. Los valores de 4 y 6 no tienen sesgo, no lo están presentando como tal. Bueno, y ahí hay una serie de diferentes elementos que podemos ver, ¿verdad? Valores 2, 4, vea lo que está pasando. El valor de 2 está más o menos agrupado. El valor de 8 está más o menos agrupado, el de 10. Pero ¿qué pasa con el de 4? ¿Y qué pasa con el del 6? Está la mayor desagrupación, que es más o menos lo que me está mostrando acá con esos valores de p-value más altos. Todo está como relacionado entre sí. Y bueno, y ahí me explica un par de cosas. El valor de R cuadrado, 71.4. Ese 71.4 aquí está, el valor de S o R cuadrado. Indica que también representa la línea de los datos. Entre mayor sea el número, entre más cercano a 100, la línea tendrá mayor representatividad.
¿Qué valor tendrá este número? Dependerá del tipo de industria donde se esté realizando el estudio. Aquí tiene un valor que anda en el 71%. Es un valor levemente alto, pero podría ser mejor. Podría ser 8.8, 9, está en 0.7. Está más o menos bien. Estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. Y ahí vienen los tres diferentes. En número de partes le agregamos parte, número de referencias le agregamos referencia. En variación en datos de medición le agregamos respuesta. Y variación del proceso es la que se había calculado, que nos dice el enunciado, 16.5368. Aquí hay detalles que podríamos llenar. Aquí hay otras opciones. Esto yo creo que lo dejamos así y lo corremos. Ahí está la gráfica y la tabla que está en el PowerPoint. Que Cátedra la pone en el PowerPoint, pero no nos da contexto y no nos dice, bueno, ya ustedes saben dónde salió. Ya yo lo encontré, se los pegué ahí y de dónde sale eso. Voy a grabar eso para que lo tengan. Esta tabla viene del libro, página 100, y así sucesivamente. Vienen los diferentes cálculos, ¿verdad? Que ya ustedes han hecho a lo largo de los diferentes cursos y de dónde vienen las diferentes partes. Tal vez lo que puedo hacer en una empresa que se dedica a procesar y envasar arenas, uno de sus usos es la elaboración de pinturas, ha tenido reclamos de los clientes porque el peso de los sacos costales es muy variable. En particular, para cierto tipo de arena, los costales deben pesar 20 kilogramos. Para atender esta queja, se decide estudiar la variabilidad del proceso de envasado mediante la puesta en práctica de una carta de control XR. La especificación inferior se establece como 19 y la superior como 21. En el proceso de envasado, cada 3 horas se toman 3 bultos consecutivos y se pesan. Cada 3 horas muestra 1. Cada 3 horas muestra 2 y así sucesivamente. Ahí está muestra, peso de los costales, promedio y rango. Los datos obtenidos en una semana están en la tabla y calcúleles gráfica X, gráfica R, CP, CPK, CPM, K, análisis de estabilidad, histograma y tolerancias. Ok, lo primero. En Excel, ustedes tienen, lo único es que no tienen esto, porque esto se lo hice yo en esta semana. Aquí están los datos. ¿Qué hice yo? Empecé a jalarlos. Estos 3 primeros, luego los otros 3, y así sucesivamente. Entonces, esos datos los voy a copiar y los voy a llevar a Minitab. Los voy a pegar por ahí. Le llamé muestra. Ahí están todos los datos. Son 69 datos. 69 datos. Sí, 23 por 3. Sí, estamos bien. El enunciado dice que le calcule toda una serie de cosas. Está bien, en Minitab se puede hacer. Si yo quisiera empezar con gráficas de control, ¿verdad? Tendría que ir a gráficas de control, buscar gráfica X, o sea, irlo haciendo a pie de uno en uno. Así nos enseñan generalmente. Minitab, para hacer análisis o estudios de capacidad completos, tiene una función. Creo que esa función es a partir del Minitab 18. Yo creo que Minitab 17 ya no la tenía. Está en función del asistente. Esa pestaña del asistente es clave. Y tiene esa parte que dice análisis de capacidad. Ahí es donde está el análisis robusto de Minitab para hacer todo eso y más en conjunto. Si usted pone el puntero ahí, dice, utilícese para determinar si el proceso es capaz de producir resultados que cumplan con los requerimientos del cliente. Entonces le damos ahí. ¿Qué tipos de datos tenemos? ¿Continuos o atributos? Tenemos continuos. Los atributos son de conteo. No, tenemos continuos. Si tuviera dudas, usted le da ahí y ahí usted puede chequear si tiene dudas. Pero digamos que no tenemos dudas.
le damos análisis de capacidad. Y se nos abre esta ventana. Entonces dicen, tipo de análisis, completo o momentáneo. El análisis, para darle entrada a Santiago Román. El análisis vamos a hacerlo completo. Momentáneo dice, utiliza solamente con datos individuales que no están en orden cronológico. No aplica. Ahí nos está diciendo que las muestras se toman 3 datos cada 3 horas. Está en orden cronológico. Datos del proceso. ¿Cómo están ordenados los datos? ¿Los datos se encuentran en una columna o los datos se encuentran en múltiples columnas? Como si yo agarrara el Excel y lo pegara y entonces tengo un montón de columnitas. Bueno, en este caso no. Yo lo agregué todo en una columna. ¿Cuál es la columna? Se llama muestra. Luego dice, tamaño constante para todos los subgrupos. Sí, de 3. ¿Verdad? Son muestras de 3. Solo que en una columna. Lo que le estoy diciendo a Minitab es para que él me interprete. Yo tengo todo en una columna, pero todo viene de 3, una muestra. 3, segunda muestra. Otros 3, tercera, y así sucesivamente. Eso es clave, porque si no hacemos eso, Minitab no sabe. Luego dice, límites de especificación, se requiere al menos 1. En el PowerPoint nos dice que los costales deben de pesar 20 kilos y la especificación inferior se establece como 19 y la superior como 21. Inferior 19 y la superior como 21. Y la prueba de media es opcional. Si no la supiéramos, la dejamos en blanco y Minitab la calcula, pero en este caso la sabemos. Porque él me está diciendo que los costales deben de pesar 20 kilogramos. 20. Le voy a aceptar. Y aquí es donde viene el primer shock para los prodistribución normal. Híjole. Sus datos no pasan la prueba de normalidad. La no normalidad puede afectar seriamente las estimaciones de la capacidad. Sí, Minitab tiene pruebas de capacidad para datos normales y no normales. Considera realizar una transformación porque ella corregirá la condición de no normal. ¿Puedo hacerla? Primero no lo voy a hacer. Si su proceso produce datos no normales de manera neutral, haga clic en sí. Si su proceso produce datos normales de manera natural, haga clic en no. Ahorita no lo sabemos, ¿verdad? Nos habría que estar en ese proceso inmerso y saber. Ahora le podemos hacer una prueba de bondad de ajuste a esos datos. Pero ahorita no nos estresemos. ¿Desea transformar los datos? Yo le decir que no. Que me los use. Y luego le digo que sí. Vamos a ver la diferencia. Y voilà. Vea todo lo que Minitab me tira de un solo golpe. Primero, lo hago en grande para que ustedes lo tengan ahí. Análisis de capacidad para la muestra. ¿Qué tan capaz es el proceso? Puchas, este proceso es poco capaz, ¿verdad? Conforme yo me acerco a los verdes más oscuros, ¿verdad? Si estuviera como por aquí, hay un Z real y un Z potencial cambiado, ok, pero está muy bajo. ¿Es la media del proceso diferente de 20? Puchas. Sí. Requerimientos del cliente, esto es lo que calculamos, ¿verdad? Especificación superior 21, objetivo 20, esto es lo que vamos de dar, el enunciado lo dice. Pero ¿cuál es la media que me está dando el proceso? 19,471. Sí, es la media del proceso diferente de 20. La desviación estándar es de casi 1,89. Alta. Algunos otros elementos, análisis de PP, PPK, nivel Z, que todo eso me estaba pidiendo el enunciado, hacerlo a pie de 1 en 1. Aquí está de una vez todo junto. Gráfica histograma con límites de especificación. Aquí está el valor objetivo. Ahí están los datos y aunque la mayoría de datos están dentro, tengo tremenda cantidad de datos fuera del límite de especificación izquierdo y algunos fuera del límite de especificación derecho. Minitab me da comentarios. La media del proceso difiere significativamente del objetivo. La tasa de defectuosos es de un 34%, altísima, la cual estima el porcentaje de partes. La capacidad real, PP,
a largo plazo, CP, ¿verdad? CP, CPK, PP, PPK, corto y largo. Es lo que experimenta el cliente, la capacidad potencial es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos. Ok, ahorita tenemos grandes desplazamientos hacia un lado y hacia el otro, pero ¿qué más me está dando Minitab? Me está diciendo la gráfica de control, que está media engañosa, porque la gráfica de control de media o X barra está dentro de los valores. Pero reitero, es engañosa porque él me está dando la media de los 3 datos. Pero cuando yo veo el histograma veo que la cosa está terrible. El rango, ya en el rango sí, de pronto hay, ¿verdad? Y hay como comportamientos del rango, como que aquí vean un comportamiento hacia acá, otro hacia acá, aquí, bueno, aquí ni qué decir, aquí hacia acá y aquí ya quería otra vez hacer, ok. La prueba de normalidad, Minitab tiene 3 pruebas de normalidad. Por default hace primero la Anderson-Darling, salvo que usted le pida otra cosa. La Anderson-Darling es una prueba de normalidad robusta en colas. Lo que se requiere para que haya normalidad, en este caso me está diciendo no pasa, porque la prueba de normalidad Anderson-Darling ocupa un p-value por encima de 0.5 y aquí me está dando 0.11. La otra prueba de normalidad que hace Minitab se llama Kolmogorov-Smirnov y la otra prueba creo que se llama Ryan-Joyner. Ahí a veces se me cruzan los cables. Pero por default él usa Anderson-Darling y me está diciendo que aunque hay datos que están bastante alineados, de pronto hay algunos que son los que me están haciendo que se me salga la normalidad. Pero eso no es problema. Puede ser que el proceso no sea datos que un comportamiento de distribución normal. ¿Verdad? Ya yo no me estreso por eso. De hecho, ahora hacemos una bondad de ajuste rápida. Análisis de capacidad. Minitab me tira todo junto, ¿verdad? No estarlo haciendo de uno en uno. Ahí está el histograma. Ahí yo le puedo dar, por si quisiera meterle todavía un poco más de información, aceptar, cuántos valores hay en cada columna. Los valores de PP, PPK, CP, CPK, ya sabemos que si anda menores a 1, por eso está en el PowerPoint. Yo lo agregué por aquí, ¿verdad? CPK, vamos a ver. CPK, lo ideal es CPK mayores a 1. Lo ideal, ¿verdad? Por esta imagen de acá. CPK mayor a 1. ¿Cuánto me está dando el CPK? Punto 17. Punto 17. Pucha. Entre 0 y 1. El proceso no cumple las especificaciones. ¿Lo ven ahí? Y así podría analizar las demás, ¿verdad? Y además me da esto. Me da, bueno, hay una serie, cuando todo está bien me pone unos check en verde. Si algo está mal me pone el X en rojo. No tengo nada en rojo, pero me está poniendo puros warning. Ahí como información. La estabilidad. La estabilidad es un supuesto importante del análisis de capacidad. Para determinar si su proceso es estable, examine las gráficas de control en el informe diagnóstico. Investigue puntos fuera de control y elimine cualquier variación. Advertencia. No está pasando, no está en check y no me está tampoco fallando, no está. Número de subgrupos, informativo. Usted tiene solo 23 subgrupos. Para un análisis de capacidad, generalmente se recomienda que usted tenga al menos 25. Esa sería una importante recomendación que se le hace a ese proceso. Normalidad. Sus datos no pasaron la prueba de normalidad, pero ojo, vea que es informativo. Eso no es grave. Puede ser que su proceso no obedezca a un proceso de normalidad. Cantidad de datos. El número total de observaciones es menor que 100. Usted pudiera no contar con suficientes datos para obtener estimaciones razonablemente precisas. Es lo que teníamos 69. Aumente muestra, aumente subgrupos y siga haciendo los análisis y a ver qué pasa. Igualmente sabemos que la cosa no es un tema solo de tamaño muestra, ¿verdad? La cosa está grave porque la gráfica ya uno va detectando, pero bueno, hay una suma de elementos. Esta es la herramienta de análisis de capacidad y esta es la herramienta en la cual usted integra o se pueden integrar las informaciones más robustas que Minitab tiene.
Y muchas veces esto no se lo enseñan a uno, pero ahí está. Podemos aprovecharlo al máximo. La prueba dice que no hay normalidad. No pasa nada. Minitab tiene algo que se llama pruebas de... Eso se ve más adelante, pero tal vez adelanto aquí un poquito. Hay unas pruebas en Minitab que se llaman bondad de ajuste. Es para saber qué me recomienda Minitab. Si de pronto mis datos obedecen a una distribución distinta o si me recomienda que haga una transformación. Si yo me voy a estadísticas, herramientas de calidad y me vengo a acá, identificación de la distribución individual, identifica una distribución o transformación adecuada antes de realizar un análisis de capacidad. Ve, como que debía haber hecho eso primero. Utiliza esta opción cuando no está seguro si sus datos siguen una distribución normal. Aquí yo tengo análisis de capacidad para datos normales o para datos no normales. O hasta algunos comportamientos de Poisson y binomial, de distribuciones discretas. Teléfono. Entonces, le vamos a decir que nos haga una identificación de la distribución individual. Columna, muestra, tamaño del subgrupo 3. Y yo puedo usar todas las distribuciones o yo podría decirle, no, quiero que me hagan la normal, quiero que me... Voy a decirle todas así de una vez a lo violento. Boxcode Johnson son pruebas de transformación. Ahorita lo dejo su estándar. Sí, aquí, bueno. Nivel de confianza de un 95%. Yo lo podría variar. Ok, eso lo voy a dejar así. Aceptar. Aquí están las distribuciones corridas en... ¿Qué me está diciendo en esta primera? La voy a hacer en grande porque esa me la tira muy pequeñita. En esa primera, el primero me da todo el elemento descriptivo y luego me lo da contable y valores. Aquí está la prueba de normalidad de Anderson-Darling, que ya me había dado el análisis anterior y efectivamente mis datos no son normales. Transformación de Bob-Scopes está alta, recomienda que esa transformación sea alta, da un valor de p-value de 0.083. Log normal, no. Log normal de 3 parámetros, no. Ya hay diferentes distribuciones de probabilidad que no, ¿verdad? A través del... Ahí, todavía no estoy entrando en Anderson-Darling, estoy meramente a puro p-value. Y así con cada una de las diferentes tablas. Estas ni qué decir, ¿verdad? Con solo ver esas gráficas uno sabe que es cero, ¿eh? Aquí me da estadísticas descriptivas de los 69 datos. Y aquí tal vez esta tabla no me deja hacerla más grande. Pero esta tabla es la que tal vez me está diciendo qué opciones yo tengo. ¿Qué me recomienda Minitab en esta prueba de bondad de ajuste? Esto me estoy adelantando un poco, pero esto es clave. Todas las que están menores a 0.05, porque el nivel de confianza es de un 95%, estamos fregados. Así que esas no las podemos utilizar. La distribución no es normal. La transformación de Boskux es una buena opción. Está por encima de. Por aquí está la transformación de Johnson, todavía mucho mejor opción. Vea que el valor es altísimo. Si tuviera que escoger entre dos transformaciones de datos, yo escogería transformación de Johnson. Y en función del p-value hacia a través de las distribuciones, ninguna me cumple a excepción de la que llama logística. Esa está levemente por encima, ¿verdad? 0.05, esta es 0.058, está en los umbrales. Pablo Benedetti, me acuerdo siempre de Benedetti cuando digo la palabra umbral. 0.058 está en los umbrales, podríamos decir que los datos obedecen a una distribución logística, las otras no aplican, o hacer transformación. Habría que, yo me podría tentar y decir, no, haga transformación porque el valor p-value es más alto. Bueno, sí, así en frío, sí. Habría que estar en el proceso para ver, porque puede ser que esos datos, cómo fueron tomados, aquí podríamos cuestionar una serie de cosas para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y ya con la transformación y demás, ¿verdad? De hecho, aquí está la prueba de la logística, que más o menos está acá.
Y vemos que esta es la que me está dando, esta de acá. La logística tiene el valor del p-value 0.058, que está levemente por encima, pero vean la transformación de Johnson. La transformación de Johnson me hace tremendo cambio en función de lo que yo necesito. No sé si tienen alguna pregunta.